Audiolibro El matrimonio perfecto. Capítulo 4. El abismo. Las tradiciones cabalistas dicen que Adán tenía dos esposas, Lilith y Nahemá. Lilith es la madre de los abortos, homosexualismos y, en general, de toda clase de crímenes contra natura. Nahemá es la madre de la belleza maligna, de la pasión y del adulterio. El abismo se divide en dos grandes regiones, las esferas de Lilith y de Nahemá. En estas dos grandes regiones reina soberana la infrasexualidad. Esfera de Lilith. En la esfera infrasexual de Lilith viven aquellos que odian el sexo, monjes, anacoretas, predicadores de sectas tipo pseudo-esotérico, pseudo-yoguines que aborrecen el sexo, monjas, etcétera, etcétera. Todas estas gentes infrasexuales, por el hecho mismo de ser infrasexuales, suelen ser afines con gentes de sexo intermedio. Así no es difícil hallar el homosexualismo metido en muchos conventos, religiones, sectas y escuelas de tipo pseudo-esotérico. Los infrasexuales se consideran a sí mismos como gente de tipo inmensamente superior a las personas de sexo normal. Ellos miran con desprecio a las personas de sexo normal, considerándolas inferiores. Todos los tabúes y restricciones, todos los prejuicios que actualmente condicionan la vida de las personas de sexo normal fueron firmemente establecidos por los infrasexuales. Conocimos el caso de un viejo anacoreta que predicaba cierta doctrina de tipo pseudo-ocultista. Todos reverenciaban a aquel hombre considerándolo santo. Aparentemente era un maestro, y las gentes lo veneraban. Al fin una pobre mujer descubrió todo, cuando éste le propuso una unión sexual contra natura, dizque para iniciarla. Realmente este anacoreta era un infrasexual. Sin embargo, dizque había hecho voto de castidad. Aquel hombre odiaba mortalmente el arcano AZF, la magia sexual, y la consideraba peligrosa. Empero no tenía inconveniente alguno en proponerle a sus devotas uniones extravaginales, porque realmente era un infrasexual. ¿Quién podría dudar de este hombre? Aparentemente era un santo, así creía la gente. Sus secuaces le consideraban maestro. Odiaba el sexo. Sí, lo odiaba mortalmente. Esa es la característica de los degenerados infrasexuales. Lo más grave de todo es que ellos se autoconsideran superiores a las personas de sexo normal. Se sienten supertrascendidos y llegan a seducir a las personas de sexo normal y las convierten en sus secuaces. En nuestra misión de divulgación esotérica gnóstica, hemos tenido oportunidad de estudiar a los infrasexuales. A menudo los oímos diciendo frases como las siguientes: vosotros los gnósticos sois egoístas, porque a todas horas estáis pensando únicamente en vuestro kundalini y en la magia sexual. Sois unos fanáticos del sexo. La magia sexual es puramente animal. El sexo es algo muy grosero. Yo soy espiritualista y aborrezco todo lo que sea materialista y grosero. El sexo es inmundo. Existen muchos caminos para llegar a Dios. Yo vivo únicamente para Dios y no me interesan esas porquerías del sexo. Yo sigo la castidad y aborrezco el sexo, etcétera, etcétera. Este es precisamente el lenguaje de los infrasexuales, siempre autosuficientes, siempre con el orgullo de sentirse superiores a las personas de sexo normal. Una mujer infrasexual que odiaba al marido nos dijo: yo magia sexual solo la practicaría con mi gurú. Esta frase la dijo en presencia de su marido. Aquella mujer no tenía relación sexual con el marido dizque porque odiaba el sexo. Sin embargo, aceptó practicar magia sexual, pero únicamente con su gurú. Ella tenía afinidad con el gurú, porque éste era también infrasexual. Este es el santo, ya citado en este capítulo, aquel que gozaba proponiendo a las devotas uniones sexuales contra natura. Conocimos el caso de un archihierofante que odiaba a las mujeres
y a menudo decía frases como esta: yo a las mujeres les doy con los pies. Predicaba una doctrina y sus secuaces le adoraban como a un dios. Vivía siempre rodeado de adolescentes, y así pasaba el tiempo hasta que la policía descubrió todo. Era un invertido, un homosexual corruptor de menores. Sin embargo, él tenía el orgullo de todos los infrasexuales, el orgullo de sentirse supertrascendido, inefable, divino. La esfera de Lilith es la esfera de la gran herejía. Estas gentes ya no tienen posibilidad de redención porque odian al Espíritu Santo. Toda clase de pecados serán perdonados menos el pecado contra el Espíritu Santo. La energía sexual es una emanación de la Madre Divina. Aquel que renuncia a la Madre Cósmica, aquel que odia a la Madre Divina, aquel que profana la energía de la Madre Divina, se hundirá en el abismo para siempre. Allí tendrán que pasar por la muerte segunda. Psicología de la esfera de Lilith. La esfera de Lilith se distingue por su crueldad. La psicología de esta esfera tiene variados aspectos. Monjes y monjas que odian el sexo, homosexualismo en los conventos, homosexualismos fuera de toda vida monacal, abortos provocados, gentes que aman la masturbación, gentes criminales del lupanar, gentes que gozan torturando a otros. En esta esfera hallamos los crímenes más horribles que registran las crónicas de policía. Horribles casos de sangre, crímenes de origen homosexual, espantoso sadismo, homosexualismo en las cárceles, homosexualismo entre mujeres, espantosos criminales mentales, aquellos que gozan haciendo sufrir al ser que aman, infanticidios horribles, parricidios, matricidios, etcétera, etcétera. Gentes pseudo-ocultistas que prefieren sufrir de poluciones nocturnas antes que casarse. Gentes que odian mortalmente el arcano AZF y el matrimonio perfecto. Gentes que creen llegar a Dios odiando el sexo. Gentes anacoretas que aborrecen el sexo y que lo consideran como vulgar y grosero. Esfera de Najemá. La esfera de Najemá seduce con el encanto de su belleza maligna. En esta esfera infrasexual hallamos a todos los Juan Tenorios y doñas Ineses. En esta esfera se desenvuelve el mundo de la prostitución. Los infrasexuales de Najemá se sienten muy hombres. En esta esfera viven aquellos que tienen muchas mujeres. Ellos se sienten felices en el adulterio, se creen muy hombres, ignoran que son infrasexuales. En la esfera de Najemá hallamos también millones de prostitutas. Estas pobres mujeres son víctimas del encanto fatal de Najemá. En la esfera de Najemá hallamos elegantes señoras de alta posición social. Esas gentes son felices en el adulterio. Ese es su mundo. En la región infrasexual de Najemá encontramos dulzura que conmueve el alma, virginidades que seducen con el encanto de sus ternuras, mujeres bellísimas que seducen, hombres que abandonan sus hogares hechizados por el encanto de esas beldades preciosísimas, embelezos indescriptibles, pasiones incontenibles, salones preciosísimos, elegantes cabarets, lechos mullidos, bailes deliciosos, orquestas del abismo, palabras de romance que no se pueden olvidar, etcétera, etcétera. Los infrasexuales de Najemá a veces aceptan el arcano AZF, la magia sexual, pero fracasan porque no logran evitar la eyaculación del semen. Casi siempre se retiran del matrimonio perfecto hablando horrores contra este. Los hemos escuchado diciendo: yo practiqué magia sexual y a veces logré sostenerme sin derramar el semen. Era yo un animal gozando de las deliciosas pasiones del sexo. Después de retirarse del sendero del filo de la navaja, representado por la médula espinal, buscan refugio en alguna seductora doctrina de Najemá, y si tienen la suerte de no caer en la esfera de Lilith, entonces continúan eyaculando el licor seminal. Ese es su mundo infrasexual.
Psicología de la esfera de Najemá. Los habitantes infrasexuales de la esfera de Najemá son delicadísimos. Ellos son los que dicen frases como estas: la ofensa se lava con sangre. Maté por honor de hombre. Mi honor desairado. Soy un marido ofendido, etc. El tipo de Najemá es el de aquel que se juega la vida por cualquier dama, el tipo pasional, amante del lujo, esclavo de los prejuicios sociales, amigo de borracheras, banquetes, fiestas, modas elegantísimas, etcétera, etcétera. Esta gente considera el matrimonio perfecto como algo imposible, y cuando lo aceptan, duran muy poco en esta senda porque fracasan. Este tipo de gentes gozan bestialmente en el sexo. Cuando este tipo de gentes aceptan el arcano AZF, lo utilizan para gozar la lujuria, y tan pronto encuentran alguna seductora doctrina que les brinde refugio, entonces se retiran del matrimonio perfecto. Mística de Najemá. Algunas veces encontramos tipos místicos en la esfera infrasexual de Najemá. Estos no beben, ni comen carnes, ni fuman, o bien son muy religiosos aun cuando no sean vegetarianos. El tipo místico de Najemá es solo pasional en secreto. Goza violentamente en las pasiones sexuales aun cuando después esté pronunciando terribles sentencias contra la pasión sexual. A veces aceptan el arcano AZF, pero se retiran al poco tiempo cuando hayan alguna consoladora doctrina que les diga frases como estas: Dios dijo, creced y multiplicaos. El acto sexual es una función puramente animal, y la espiritualidad nada tiene que ver con este acto, etcétera, etcétera. Entonces el infrasexual de Najemá, encontrando justificación para eyacular el licor seminal, se retira de la senda del matrimonio perfecto. Capítulo 5. Sexualidad normal. Entiéndase por personas de sexualidad normal aquellas que no tienen conflicto sexual de ninguna especie. La energía sexual se divide en 3 tipos distintos. Primero, la energía que se halla relacionada con la reproducción de la raza y la salud del cuerpo físico en general. Segundo, la energía que se halla relacionada con las esferas del pensamiento, sentimiento y voluntad. Tercero, la energía que se halla relacionada con el espíritu divino del hombre. La energía sexual es realmente, y sin duda alguna, la energía más sutil y poderosa que normalmente se produce y conduce a través del organismo humano. Todo lo que es el hombre, incluyendo las 3 esferas del pensamiento, sentimiento y voluntad, no es sino el resultado exacto de las distintas modificaciones de la energía sexual. Debido al aspecto tremendamente sutil y poderoso de la energía sexual, resulta ciertamente difícil el control y almacenamiento de esta energía. Además, su presencia representa una fuente de inmenso poder, que si no se sabe manejar puede llegar a producir una verdadera catástrofe. Existen en el organismo ciertos canales por donde normalmente debe circular esta poderosa energía. Cuando esta energía llega a infiltrarse en el delicado mecanismo de otras funciones, entonces el resultado violento es el fracaso. En este caso se dañan muchos centros delicadísimos del organismo humano, y el individuo se convierte de hecho en un infrasexual. Toda actitud mental negativa puede conducir directa o indirectamente a estas catástrofes violentas y destructoras de la energía sexual. El odio al sexo, el odio al arcano AZF, el asco o repugnancia por el sexo, el desprecio al sexo, la subestimación del sexo, los celos pasionales, el miedo al sexo, el cinismo sexual, el sadismo sexual, la obscenidad, la pornografía, la brutalidad sexual, etcétera, etcétera, convierten al ser humano en infrasexual. El sexo es la función creadora por la cual el ser humano es un verdadero Dios.
La sexualidad normal resulta de la plena armonía y concordancia de todas las demás funciones. La sexualidad normal nos confiere el poder de crear hijos sanos, o de crear en el mundo del arte, o de las ciencias. Toda actitud mental negativa hacia el sexo produce infiltraciones de esta poderosa energía en otras funciones, provocando pavorosas catástrofes cuyo fatal resultado es la infrasexualidad. Toda actitud negativa de la mente fuerza a la energía sexual y la obliga a circular por canales y sistemas aptos para las energías mentales, volitivas o cualquier otro tipo de energías menos poderosas que la energía sexual. El resultado es fatal porque esa clase de canales y sistemas, no pudiendo resistir el tremendo voltaje de la energía poderosísima del sexo, se calientan y funden como un cable demasiado delgado y fino cuando pasa por él una corriente eléctrica de alta tensión. Cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente en matrimonio perfecto son, en esos instantes de voluptuosidad, verdaderos dioses inefables. El hombre y la mujer sexualmente unidos forman un andrógino divino perfecto, un Elohim macho-hembra, una divinidad terriblemente divina. Las dos mitades separadas desde el amanecer de la vida se unen por un instante para crear. Eso es inefable, sublime, eso es cosa de paraíso. La energía sexual es peligrosamente volátil y potencialmente explosiva. Durante el acto secreto, durante el éxtasis sexual, la pareja está rodeada de esa tremenda energía terriblemente divina. En estos instantes de dicha suprema y de besos ardientes que incendian las profundidades del alma, podemos retener esa luz maravillosa para purificarnos y transformarnos absolutamente. Cuando se derrama el vaso de Hermes, cuando viene el derrame, la luz de los dioses se retira dejando abiertas las puertas para que entre en el hogar la luz roja y sanguinolenta de Lucifer. Entonces el encanto desaparece y viene la desilusión y el desencanto. Después de poco tiempo el hombre y la mujer inician el camino del adulterio, porque su hogar se ha convertido en un infierno. Es una característica de la naturaleza el movilizar enormes reservas de energía creadora para crear cualquier cosmos. Empero, solo emplea de sus enormes reservas una cantidad infinitesimal para realizar sus creaciones. Así, pues, el hombre pierde una eyaculación seminal 6 o 7 millones de espermatozoos. Sin embargo, se necesita un infinitesimal espermatozoo para engendrar un hijo. En la Lemuria ningún ser humano eyaculaba el semen. Entonces las parejas se unían sexualmente en los templos para crear. En esos instantes las jerarquías lunares sabían utilizar un espermatozoide y un huevo para crear sin necesidad de llegar hasta el orgasmo y la eyaculación seminal. Nadie derramaba el semen. El acto sexual era un sacramento que solo se verificaba en el templo. La mujer en aquella época paría a sus hijos sin dolor, y la serpiente se levantaba victoriosa por el canal medular. En aquella época el hombre no había salido del Edén. La naturaleza entera le obedecía, y no conocía el dolor ni el pecado. Fueron los tenebrosos luciferes quienes le enseñaron al hombre a derramar el semen. El pecado original de nuestros primeros padres fue el crimen de derramar el semen. Eso es fornicación. Cuando el hombre paradisíaco fornicó, penetró entonces en el reino de los luciferes. El hombre actual es luciférico. Es absurdo derramar 6 o 7 millones de espermatozoides cuando solo se necesita uno para crear. Un solo espermatozoide se escapa fácilmente de las glándulas sexuales sin necesidad de derramar el semen. Cuando el hombre regresa al punto de partida, cuando restablezca el sistema sexual del Edén, la serpiente sagrada del Kundalini se levantará otra vez victoriosa para convertirnos en dioses. El sistema sexual del Edén es sexualidad normal,
El sistema sexual del hombre luciférico es absolutamente anormal. No solo se fornica físicamente, existe también fornicación en los mundos mental y astral, aquellos que se ocupan en conversaciones de tipo lujurioso, aquellos que leen revistas pornográficas, aquellos que asisten a salones de cine donde exhiben películas eróticas pasionales, gastan enormes reservas de energía sexual. Esas pobres gentes utilizan el material más fino y delicado del sexo, gastándolo miserablemente en la satisfacción de sus brutales pasiones mentales. La fantasía sexual produce impotencia de tipo psicosexual. Esa clase de enfermos tiene erecciones normales. Son hombres aparentemente normales, pero en el instante en que van a efectuar la conexión del miembro y la vulva, la erección cede cayendo el falo y quedando en el más horrible estado de desesperación. Ellos han vivido en la fantasía sexual y cuando realmente se hallan ante la cruda realidad sexual que nada tiene que ver con la fantasía, entonces se confunden y no son capaces de responder a la realidad como es debido. El sentido sexual es formidablemente sutil y tremendamente rápido. Gracias a su energía finísima e imponderable, el nivel molecular donde actúa el sentido sexual es millones de veces más rápido que las ondas del pensamiento. La mente lógica y la fantasía son piedras de tropiezo para el sentido sexual. Cuando la mente lógica con todos sus razonamientos, o cuando la fantasía sexual con todas sus ilusiones eróticas quieren controlar el sentido sexual, o encauzarlo dentro de sus ilusiones, entonces es destruido fatalmente. La mente lógica y la fantasía sexual destruyen el sentido sexual cuando intentan ponerlo a su servicio. La impotencia psicosexual es la tragedia más espantosa que puede afligir a los hombres y a las mujeres fanáticas o a las gentes de tipo puramente razonativo. La lucha de muchos monjes, monjas, anacoretas, pseudoyoguines, etcétera, etcétera, para embotellar el sexo entre su fanatismo religioso, para recluirlo en la cárcel de sus penitencias, para amordazarlo y esterilizarlo, para prohibirle toda manifestación creadora, etcétera, etcétera, convierte al fanático en un esclavo de sus propias pasiones, en un esclavo del sexo incapaz de pensar en otra cosa que no sea el sexo. Esos son los fanáticos del sexo, los degenerados de la infrasexualidad. Estas gentes se descargan todas las noches con poluciones nocturnas asqueantes, o contraen vicios homosexuales, o se masturban miserablemente. Querer recluir el sexo es tanto como querer embotellar el sol. Un hombre así es el esclavo más abyecto del sexo, y sin provecho alguno ni placer verdadero. Un hombre así es un infeliz pecador. Una mujer así es una mula estéril, una esclava vil de aquel a quien quiere esclavizar, el sexo. Los enemigos del Espíritu Santo son gentes del abismo. A esa gente más le valiera no haber nacido, o colgarse una piedra al cuello y arrojarse al fondo del mar. El ser humano debe aprender a vivir sexualmente. Ya viene la edad del sexo, la edad de la nueva era acuaria. Las glándulas sexuales están controladas por el planeta Urano, y este es el regente de la constelación de Acuario. Así pues, la alquimia sexual es de hecho la ciencia de la nueva era acuaria. La magia sexual será oficialmente acogida en las universidades de la nueva era acuaria. Aquellos que presumen ser mensajeros de la nueva era acuaria y que sin embargo odian el arcano AZF, demuestran hasta la saciedad ser realmente impostores, porque la nueva era acuaria está gobernada por el regente del sexo. Este regente es el planeta Urano. La energía sexual es la energía más fina del cosmos infinito. La energía sexual puede convertirse en ángeles o en demonios. La imagen de la verdad se halla depositada en la energía sexual. El diseño cósmico del Adán Cristo se halla depositado en la energía sexual.
El Hijo del Hombre, el superhombre, nace del sexo normal. El superhombre jamás podría nacer de los infrasexuales. El reino de los infrasexuales es el abismo. El poeta griego Homero dijo: «Más vale ser un mendigo sobre la tierra y no un rey en el imperio de las sombras». Este imperio es el mundo tenebroso de los infrasexuales.